El afán de cuidar, lo irremediable de cuidar, en el tiempo de cada mujer que se apresura, que no descansa, que lo hace todo, ahogándose en sí misma, que se levanta cuando los otros se agitan en su espacio y enflaquece cuando los otros dejan de comer. Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos. Esto que acabo de leer son los versos con los que empieza un poema de Pilar Adón que se titula Ligaduras, que forma parte de un libro maravilloso, Las órdenes, que tiene todo que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Y he querido empezar con ellos porque creo que para quienes estáis escuchando aquí y para quienes escuchan también a través del streaming, para la mayoría de las mujeres va a ser muy familiar eso que dice en ese primer verso, lo irremediable de cuidar, porque entendemos que eso es así, que es irremediable ocuparnos de la vida. Podemos también pensar en maneras diferentes de organizarnos, pero lo que no tiene que ser irremediable son las consecuencias, y esto también es familiar y evidente para muchas mujeres, las consecuencias que trae consigo ese cuidar, las connotaciones que arrastra cuando se convierte en un mandato. Por eso, jornadas como la de esta mañana son necesarias, son importantes, porque hay que pensar esa palabra cuidados en ese doble filo, en lo que tiene de irremediable y también en todo aquello a lo que hay que poner remedio. Muchísimas gracias, para empezar, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por financiar el estudio que presentamos hoy y por su confianza para hacer este trabajo. Muchísimas gracias a todas las mujeres que han participado en él y que con su palabra, con sus experiencias y su conocimiento han hecho también posible que exista. Al Instituto de las Mujeres por acogernos y por participar con nosotras de la jornada, a las ponentes, a las expertas y activistas que nos acompañan también esta mañana y, por supuesto, a quienes habéis querido venir a pasar este rato de diciembre en este Instituto de las Mujeres y a pensar en común sobre el informe que vamos a presentar. Hace tiempo que la palabra cuidados se ha puesto en la agenda, se ha puesto en el debate público y esto es un triunfo, es importante, pero también tiene algo de peligro o al menos de desafío, porque cuando las palabras se dicen muchas veces ocurre también que palidecen, que van perdiendo la agudeza y que llegamos a no saber ya muy bien lo que están diciendo. Pueden convertirse en cajones desastre que nos sirvan en realidad para no decir nada, porque no queremos que pase eso con la palabra cuidados. Es fundamental recordar cuál es su contenido, actualizarlo y no dejar que se diluya. De eso va el informe que presentamos hoy, Economía de los cuidados, desigualdad de género y pobreza en la atención a familias con necesidades sociosanitarias, que forma parte de la colección Miradas, una serie de estudios con la que EAPN España quiere contribuir a conocer con precisión la situación en la que se encuentran las mujeres en diversos ámbitos. Para presentar este estudio vamos a tener durante esta mañana distintos momentos en esta escena. Primero nos van a dar la bienvenida y a situar un poco el marco de lo que vamos a estar pensando Bárbara Palau, vicepresidenta de APN España, y Ana Varela, directora de esta casa, del Instituto de las Mujeres. Después Clara Urbano, autora del informe, nos lo presentará de manera amplia, hablándonos del rol cuidador en las vidas de las mujeres desde un enfoque de pobreza. Y después aterrizaremos esas ideas en una mesa redonda en la que tendremos la experiencia y las perspectivas de Constanza Cisneros, Begoña San José, Inmaculada Alonso y Baquea Alonso. Yo me llamo Laura Casielles y mi labor aquí va a ser estar acompañando en el desarrollo de esta jornada y tendiendo un poquito el hilo que nos permita seguir ese camino. Como os decía, empezamos por las bienvenidas y presento a las bienvenidoras, que esto siempre tiene algo de círculo, de espiral. Tenemos en primer lugar a Bárbara Palau, vicepresidenta de APN España. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá y se especializó con un máster en Economía Social por la Escuela de Organización Industrial.
Ha ejercido como letrada en el Grupo Social 11, entidad de la que fue responsable del Departamento de Apoyo al Empleo de la Dirección General, y es también consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales. Ella nos va a poner en situación sobre el contexto y el significado de este estudio que presentamos, también sobre esa línea de trabajo, miradas, de la que os hablaba, y en líneas más generales nos introducirá también cuál es el sentido que tiene encontrarnos para hablar precisamente de políticas públicas y cuidados desde una mirada de pobreza y o exclusión social en las mujeres. Y a su lado, Ana Varela, directora del Instituto de las Mujeres, que es también licenciada en Derecho, aunque con otra especialización, una que aúna las dos ramas de la conversación que vamos a tener hoy. Sus estudios de posgrado fueron, por un lado, en género, en el Women's Studies Department de la Universidad de Utrecht, y en el máster en Políticas Públicas y Sociales Johns Hopkins University, Universidad Pompeu Fabra. Ella es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores e Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social, y desde ahí ha desempeñado funciones en diversos puestos de la administración pública. Ella abrirá un poquito el zoom para hablarnos de cuáles son esos factores que hacen que las mujeres se encuentren aún a día de hoy en una situación más vulnerable que los hombres, y que tiene todo esto que ver con los trabajos de cuidados y con su reparto desigual en la sociedad. Os dejo con ellas y luego vuelvo. Pues muy buenos días y muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Ana, pues por acoger el Instituto de la Mujer esta jornada para hablar de los cuidados y las políticas públicas de un enfoque de pobreza y exclusión social en las mujeres, ¿no? Y muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañáis, pues tanto presencialmente como a través de las ondas y del Zoom, pues tanto de entidades sociales como de administraciones públicas. Pues bien, como sabéis todos, tanto la pobreza como la desigualdad de género son formas de injusticia y perjudican los derechos humanos, el bienestar de los individuos y la posibilidad de desarrollar su pleno potencial, que es una cuestión pues muy importante. En nuestras sociedades, a pesar de los esfuerzos realizados para avanzar en la igualdad de género, las mujeres todavía están en una posición desfavorable en muchos ámbitos y, por lo tanto, tienen mayor riesgo de sufrir pobreza. Además, también la crisis generada por la pandemia de COVID-19 pues, ha agravado las brechas de género y las desigualdades existentes a las que se enfrentan las mujeres, poniendo en evidencia las falencias de los modelos de vida que tenemos hoy en día. Por ello, se hace necesario aplicar una mirada de género que ayude a realizar un buen diagnóstico sobre cuál es la situación actual en materia de pobreza y o exclusión social entre las mujeres en España. Y este es el primer paso que tenemos para poder diseñar y ejecutar políticas públicas que verdaderamente sean eficientes y eficaces a la hora de ayudar a mejorar las vidas de la gente de manera equitativa y desde una justicia social. En este sentido, pues cuando hablamos de pobreza y exclusión social y mujeres, es imprescindible hablar de los trabajos de cuidados. Pues todavía a día de hoy la verdad es que se sigue cargando a las mujeres con esta parte de los trabajos y de las tareas diarias que son necesarias para la vida y para el bienestar de toda persona. Y también del espacio de lo público y del devenir del mercado. Hay un reparto desigual de los trabajos y tareas de los cuidados que hacen que las mujeres muchas veces se vean abocadas a un mayor nivel de vulnerabilidad, tanto objetiva como subjetivamente, ya que se limitan sus posibilidades de bienestar. Un ejemplo muy sencillo, por las dificultades a veces de conciliar pues, el trabajo, la actividad laboral con todos los cuidados que hay que realizar. Muchas veces es incompatible que la persona, si quiere o lo necesita, pueda trabajar. Entonces, todas estas cuestiones hay que seguirlas teniendo muy presentes. Y además, hacer de una mirada sensible a los cuidados implica un paso más allá. Implica dejar de situar en el centro al mercado, al empleo y los ingresos económicos como una vía única para lograr el bienestar y la inserción de las personas en situación de vulnerabilidad social. Un cambio de enfoque que afecta también a los abordajes que hacemos en materia de pobreza o exclusión social. En este sentido, pues, desde APNS hemos visto necesario promover espacios de diálogo y reflexión sobre políticas públicas en torno a los trabajos de cuidados que, desde una perspectiva de género y feminista, pues, permita analizar las principales medidas ya activas y también apuntar, ¿no?, los retos pendientes y los siguientes pasos a dar al respecto. Todo desde un enfoque de pobreza o exclusión social, por supuesto. En el marco de la jornada se van a presentar las principales claves de la labor realizada por APNS en el marco del programa Nuevas Miradas. Y bueno, ¿qué es lo que queremos comentaros un poco? Pues el sentido y la significación de este estudio, ¿no?, de la línea de investigación Miradas.
Y aquí comentaros que desde 2019, pues desde APN se viene trabajando en la línea de nuevas miradas, mujeres, igualdad, rentas, acceso a derechos y atención sociosanitaria, con el objetivo pues, de avanzar en un mejor diagnóstico de la realidad que viven las mujeres en nuestro país y muy especialmente de las realidades de aquellas mujeres que están en riesgo o en situación de exclusión social o pobreza. Y en este caso, pues aportando desde un punto de vista cualitativo una colección de estudios que ha sido financiada, como comentaba Laura, por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, anteriormente en 2019 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, al cual, por supuesto, damos nuestro agradecimiento por todo ello, ¿no? Comentaros que el anterior estudio, en 2022, fue sobre la brecha digital, rural y de género, que está disponible en la web de Miradas, y con este estudio se quiso estudiar desde un enfoque territorial, rural y de género, pues todas las políticas pues que se han llevado a cabo, ¿no? Todo el tema que tiene que ver, porque aquí hay que tener en cuenta que juntan varios temas, que es el tema de desde estudiar desde un enfoque territorial o rural, como os comentaba, de género, las políticas de transformación y educación digital por parte de las comunidades y las ciudades autónomas, así como acercarse a cómo se experimenta en las vidas de las mujeres esa doble brecha, que es vivir en un entorno rural, en la sociedad cada vez más digital en la que nos encontramos. Que la verdad es que muchas veces hablamos de cuestiones de este tipo de forma aislada y cuando las ves en su conjunto todo va sumando, ¿no? El actual estudio, por el cual estamos aquí reunidas, pues tiene como objetivo seguir acercándonos a conocer la realidad de las mujeres en este país, desde un enfoque, por supuesto, de pobreza y exclusión social. Y esta vez nos hemos acercado a los trabajos de cuidados y su abordaje desde las políticas públicas, y cómo el rol de cuidados afecta a las vidas de las mujeres y se cruza con sus experiencias y su exposición a la pobreza y a la exclusión social. Aún hoy es necesario seguir avanzando en un mejor diagnóstico sobre cómo son las realidades de las mujeres en este país, desde el punto de vista de pobreza y exclusión social. Pues tal y como apuntaba ya el último informe de Estado de la Pobreza de APN de octubre de este año, en su diana de género se establece que para acabar con la pobreza y la exclusión social entre las mujeres requiere necesariamente mejorar el aparato estadístico oficial para que deje de ser ciego al género. Y mientras la unidad de medición principal sea el hogar y los tamaños muestrales no permita que los datos puedan ser desagregados por sexo, pues no se podrá conocer en profundidad la realidad de las mujeres en situación de pobreza y exclusión social. Como comentaba antes Laura, ¿por qué reunirnos hoy aquí para hablar de todos estos temas tan importantes? Pues porque tras la pandemia, como comentábamos antes, se ha visibilizado muchísimo la crisis multidimensional en la que nos encontramos y cómo el amparo y la garantía del estado de bienestar es fundamental. Tal y como comentaba el estado de la pobreza de APN, sin las políticas de un estado de bienestar tendríamos el doble de personas en situación de pobreza y ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Estamos hablando de 12.300.000 personas en situación de pobreza. Pues si no tuviéramos las ayudas y estas políticas sociales, hablaríamos de estar en el doble. Esto hace que ahora, más que nunca, y ante los múltiples retos que tenemos por delante, reforcemos la apuesta por la inteligencia económica y un Estado fuerte que sea garante de la justicia social. En este marco, si queremos abordar la realidad de la pobreza y de la exclusión social, es clave y nuestra misión poner el foco en las poblaciones que lo tienen más complicado y están en situación de mayor vulnerabilidad, y entre ellas, por supuesto, las mujeres. De forma similar a cuando hablamos de pobreza o exclusión social, es fundamental hablar de la desigualdad. También es importante hablarlo cuando hablamos de discriminación de género, hablar de desigualdad de género. Y si queremos hacer unas políticas públicas que verdaderamente atiendan a la pobreza o a la exclusión social entre las mujeres, hay un punto de paso obligatorio, que es que cuando hablamos de pobreza entre las mujeres resulta ineludible, como comentábamos, hablar de las tareas de cuidados. Pues hoy en día todavía estas tareas se cargan en los hombros y en las vidas de las mujeres, y es debido a estas tareas que las mujeres muchas veces ven limitado el uso y disfruto de sus propios recursos. Entre ellos, un recurso tan esencial como el tiempo, que es un recurso pues muy escaso y que no todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutar con el mismo, pues con la misma libertad, ¿no? Si aparte de trabajar, llevar el dinero al hogar, tenemos que estar con los cuidados de nuestra gente querida, pues es bastante complicado, ¿no? Por otra parte, si complicamos hablar y dialogar directamente de políticas públicas y de cuidados, desde APN consideramos imprescindible hacerlo desde una mirada de pobreza y exclusión social.
pues son las mujeres y a menudo, muy a menudo, las que se encuentran en situación más vulnerable. Por ejemplo, las mujeres migrantes, que se están ocupando de cuidar a nuestros mayores, a nuestros hijos, hijas y nuestros hogares. Y es por todo esto que cuando hablamos de trabajar por un sistema estatal de cuidados, está regido por el principio de igualdad y de no discriminación, con el objetivo de que ese derecho al cuidado o derecho a la ciudadanía se den en condiciones justas y en igualdad para todas las personas. Una clave fundamental para aplicar los principios de igualdad y no discriminación a un sistema público de cuidados es que el bienestar de unas personas no puede sustentarse nunca en el malestar y la precarización de las condiciones de vida de otras personas. Y esto va a ser la base del derecho al cuidado, y esto no quiere decir que nunca pueda chocar con otros derechos como el derecho al bienestar y al cuidado de otras personas. Y por ello, pues el derecho al cuidado habrá de basarse y reconocer desde el inicio el carácter vulnerable e interdependiente de los seres humanos, siendo la dignidad un humano clave a situarlo en el centro del mismo. Pues como comentábamos, creo que es una jornada estupenda para que nos puedan compartir pues los compañeros que han trabajado más directamente en todo este informe las diferentes cuestiones que se recogen, que es la parte fundamental, conocer esa realidad de la que partimos para poder seguir trabajando. Y yo, por mi parte, no quiero quitaros más tiempo del contenido, así que, Ana, todo tuyo. Pues buenos días a todas, muchas gracias, Laura. Querida Bárbara, es un placer acoger en el Instituto de las Mujeres, en esta casa cada vez más abierta, esta jornada de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. No solo para presentar los resultados del estudio Economía de los Cuidados, Desigualdad de Género y Pobreza en la Atención a Familias con Necesidades Sociosanitarias que habéis realizado desde la red con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, sino también para debatir no solo sobre los retos pendientes en materia de cuidados y cómo abordarlos para garantizar unos cuidados adecuados, libremente elegidos y de calidad, sino también para garantizar que dichos cuidados se ejerzan en condiciones de trabajo dignas, que permitan tiempo propio para el autocuidado y que no sigan siendo fuente de pobreza y de exclusión social. Desde el Instituto de las Mujeres entendemos los cuidados como una cuestión central y de especial relevancia por múltiples motivos. Primero, porque los cuidados son trabajos necesarios, imprescindibles y esenciales que sostienen todas nuestras vidas, el sistema social y el desarrollo económico, y garantizan nuestro bienestar como sociedad. Trabajos que, como bien decías, Bárbara, recaen mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres, en muchos casos migrantes, y que además se desarrollan en condiciones muchas veces de precariedad, parcialidad, temporalidad y sin reconocimiento ni valoración social y económica suficientes. Estos trabajos de cuidados se ven atravesados, por tanto, por una cuestión de género, pero también de racialización o de origen migratorio, así como de clase social o estatus social. Pero es precisamente este rol de cuidadoras el que sigue situando a las mujeres de forma generalizada en una posición desigual, en la vida pública, privada y en el mercado de trabajo, en una posición de subordinación y de discriminación. Las mujeres estamos menos tiempo ganando dinero precisamente por esa desigualdad estructural que se produce dentro de los hogares. Las mujeres cuidamos más y esto, en la práctica, cercena nuestra independencia económica, nuestro desarrollo personal y profesional, abocando a muchas mujeres a una gran precariedad, vulnerabilidad social y pobreza. Una precariedad que se traduce en una feminización de la pobreza todavía más agudizada en las mujeres mayores, mujeres con discapacidad y mujeres con personas con necesidades de apoyo a su cargo, por citar solo algunas de las más afectadas. Las administraciones públicas tenemos ahí un papel y una responsabilidad fundamental. De ahí que el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, que como sabéis recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos años, desde 2022 a 2025, contiene una hoja de ruta ambiciosa en materia de cuidados, en particular con los compromisos económicos vinculados al reconocimiento del derecho al cuidado y a la creación de los servicios públicos presentes en el plan, pero también mediante los compromisos relativos a la dignificación del trabajo de cuidados, a una distribución del tiempo más sostenible y a una mayor corresponsabilidad en el empleo. Este compromiso con el desarrollo de políticas públicas capaces de introducir transformaciones profundas hacia una economía de la vida,
que aborde el derecho al cuidado es en los últimos tiempos una prioridad. Se ha venido concretando en importantes actuaciones propositivas y normativas para incidir directamente en la transformación del modelo de cuidados desde el punto de vista de las políticas públicas, que la mayoría seguro conocéis y en las que no me voy a detener, pero sí me gustaría, aunque sea brevemente, pasar por ellas. Los nuevos permisos para el nacimiento y para el cuidado, la ratificación del convenio 189 de la OIT y la publicación del Real Decreto Ley 1622 para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. Las importantes subidas del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital o la reforma laboral para combatir la temporalidad. O las medidas que se están adoptando en relación a los objetivos de Barcelona 2030 en materia de disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia. Las inversiones del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de la economía social y de los cuidados, dotado con más de 800 millones de euros con aportaciones de los fondos Next Generation de la Unión Europea, o el impulso y refuerzo del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, que en colaboración con las comunidades autónomas permite la creación de bolsas de cuidado profesional para la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal, por citar solo alguna de ellas. Dentro y fuera de España hemos estado trabajando mucho por visibilizar y reconocer los cuidados, impulsando la adopción en Naciones Unidas de la resolución que declara el 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados, un paso más para que en todo el mundo avancemos en la garantía del derecho a cuidar y a ser cuidados. Pero también quiero poner en valor el trabajo que se ha desarrollado desde el Instituto, desde esta casa, en la Mesa Asesora por los Cuidados, que ha culminado con la publicación de un documento de bases por los cuidados que pretende inspirar las políticas públicas necesarias para reconocer económica y socialmente el valor de los cuidados y acometer cambios estructurales que posibiliten un reparto más equilibrado de los tiempos y de la riqueza, contribuyendo con ello a una mayor corresponsabilidad colectiva e igualdad real. El documento de bases y el resumen ejecutivo os animo a consultarlo en la web del Instituto de las Mujeres. Además, muy recientemente, en el ámbito de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el Instituto de las Mujeres ha propuesto y negociado, junto con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unas conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la transición de los sistemas de cuidado a lo largo de la vida hacia unos modelos de asistencia holísticos, centrados en las personas, basados en la comunidad y con perspectiva de género. Conclusiones que fueron aprobadas por unanimidad la semana pasada en el Consejo EPSCO de la Unión Europea, que reúne a los ministros encargados de empleo y ministras de empleo, asuntos sociales, sanidad y protección de las consumidoras y consumidores de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Un texto de conclusiones, el que nos hemos esforzado en llevar la voz de los debates de la Mesa Asesora por los Cuidados y por situar el debate en torno a los cuidados desde un enfoque feminista y de derechos humanos en el centro de la agenda política europea. Lo hemos dado todo por intentar conseguir un texto político que avanzara en derechos y garantías, que pudiera sentar las bases de políticas públicas más robustas pese a las diferencias de los 27 Estados de la Unión Europea. Y en este sentido, pese a la diversidad europea, estamos satisfechas, porque las conclusiones aprobadas, sin ser tan ambiciosas como inicialmente queríamos, sí aportan un valor añadido respecto al marco político y conceptual de la Estrategia Europea de Cuidados y las dos recomendaciones, en tanto que avanzan en la necesidad, primero, de reconocer el derecho al cuidado en su doble vertiente, el derecho individual a recibir cuidados libremente elegidos y el derecho a cuidar, pero decidiendo sobre quién, cuándo y cómo cuidar, valorando los trabajos de cuidados como esenciales para el sostenimiento de las vidas y el desarrollo y el progreso económico, social, incluyendo el reconocimiento y la promoción de condiciones de trabajo dignas y justas, incluido el salario y el derecho a conciliar de las personas cuidadoras. En segundo lugar,
Incluir la perspectiva de género de forma transversal cuando hablamos de cuidados, tendente también a promover un cambio cultural dirigido a la revalorización y reconocimiento del trabajo de cuidados, tanto profesionales como no profesionales, el remunerado como el no remunerado, a eliminar las desigualdades, los prejuicios y los estereotipos de género y a lograr un cambio hacia la corresponsabilidad en los cuidados. En tercer lugar, promover y en la medida de lo posible garantizar una mayor corresponsabilidad de los Estados mediante más y mejores servicios y prestaciones para evitar que los cuidados sigan recayendo casi en exclusiva en las familias y las mujeres. Responsabilidad que también debe promover condiciones de trabajo y salarios justos para las cuidadoras a través, por ejemplo, de los procesos de contratación pública. En cuarto lugar, una mayor corresponsabilidad social y de los hombres, en concreto, en la asunción de tareas domésticas y en la provisión de cuidados para redistribuir los tiempos y la riqueza. En quinto lugar, profesionalizar los trabajos de cuidados, garantizar unas condiciones de trabajo, incluidos salarios, justas y dignas, garantizar formación inicial y continua para el desarrollo de competencias especializadas, blandas y digitales ligadas a salarios justos y a una adecuada proyección profesional. En sexto lugar, abordar la necesidad de atender a las necesidades de las cuidadoras no profesionales, incluida una adecuada protección social, formación, asesoramiento y servicios de respiro. También está presente el enfoque comunitario de los servicios de cuidados y la apuesta por transitar hacia la desinstitucionalización, garantizando cuidados que permitan a quienes los necesiten y así lo deseen evitar la institucionalización, llevar una vida digna y vivir con autodeterminación. En último lugar, estas conclusiones y estas dos recomendaciones también contemplan las conclusiones la importancia de medir y evaluar, mejorando la recopilación y análisis de datos comparables desagregados por sexo, así como desarrollando herramientas e indicadores normalizados sobre las personas que reciben o necesitan cuidados de larga duración, las personas cuidadoras formales y las informales, así como sobre los servicios de cuidados disponibles. Todo ello en aras a mejorar las políticas públicas. También se incluye la necesidad de explorar la viabilidad de adoptar cuentas satélites a nivel europeo para medir la contribución económica de los trabajos de cuidados y el papel de las mujeres y los hombres en el mismo. Las conclusiones del Consejo, sin ser la panacea, han puesto en la agenda política la centralidad de los cuidados y los retos a los que nos enfrentamos a nivel global, marcando el discurso en el ámbito europeo. Y aunque nos queda muchísimo por hacer, como se verá aquí esta mañana, para nosotras son otro paso más para seguir avanzando. Desde el Instituto, en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos trabajando y apostando por revalorizar los cuidados y por una mejor distribución de los tiempos, los recursos y la riqueza, que sabemos que es crucial para avanzar en una sociedad donde la igualdad de género sea una realidad para todas. En este sentido, os doy la bienvenida y os deseo una feliz jornada.